Hola, buenas tardes, Patricio. Muchas gracias por la invitación, como siempre, a disposición para los temas laborales acá en el instituto. Bueno, tras 6 meses de intenso trabajo, el IDER, el Instituto de Desarrollo Local y Regional de la Universidad de la Frontera, dio a conocer los resultados, Camilo, del estudio realizado sobre la caracterización laboral en la región. Investigación realizada con la colaboración técnica de la Organización Internacional del Trabajo y en alianza con la Central Unitaria de Trabajadores Provincial Cautín. ¿Cuál era el objetivo de este estudio, Camilo? Este es un estudio que, primero que todo, nace de parte de los trabajadores. Los trabajadores buscan tener una caracterización, digámoslo así, lo más objetiva posible del mercado laboral y de las condiciones que estábamos viviendo, por cierto, durante la pandemia. Y para ello recurren a la OIT, ellos recurren a esta Organización Internacional del Trabajo y justamente la organización tiene digámoslo así, la misión de poder dar cuenta de eso, y ellos recurren a sí mismos a nosotros como universidad, en realidad, a nuestro instituto también, que ha trabajado por varios años esto, y la idea justamente era desarrollar esta caracterización laboral, tanto cuantitativa, vale decir, los números, las grandes cifras, como también cualitativa, vale decir, un poco entrevistas y poder trabajar temas que tienen que ver con poder definir, o sea, y hacer algunas apreciaciones particulares acerca del fenómeno que estamos viviendo actualmente. Digamos. Ese es un poco el objetivo principal de este trabajo. ¿Y cuál era el público objetivo, o el público objeto, digamos, de este estudio? ¿A quién está orientado el estudio? Orientado a todos los trabajadores y las trabajadoras de nuestra región. O sea, es totalmente transversal. ¿Ya? Nosotros hicimos dos cosas. O sea, hicimos primero que todo una recuperación de bases de datos, que es algo que nosotros hacemos normalmente acá en el instituto, y también justamente ahí hicimos una caracterización o un análisis de cuáles son las problemáticas laborales en la región. Ahí trabajamos con los actores. Muy importante esto, trabajamos... por supuesto, nosotros también trabajamos con empleadores, etcétera, pero trabajamos directamente con aquellos o aquellas que eventualmente se ven afectados por este fenómeno, que son los trabajadores. ¿Ya? Una mirada también desde el mundo del trabajo, que es una mirada, por supuesto, muy necesaria para poder afrontar o para poder tener estas definiciones. Ahora, esto, para la gente que no está familiarizada con estos estudios, Camilo, de acuerdo a lo que tú comentas, hay una conversación, hay una entrevista con el público objetivo, es decir, con los actores que son sujetos del estudio. Es decir, además de lo que tú me comentas, ¿no?, de revisar algunos antecedentes previos, algunas bases de datos, en fin, pero hay un contacto directo con la gente, desde ahí se extrae la información, ¿verdad? Así es, nosotros hicimos como este típico trabajo que hacen los estadísticos, entre comillas, ¿no? Que es como revisar las bases de datos, ¿cierto? Y compilar toda esa información. Hicimos algo adicional que se me había olvidado, que es que hicimos todo un mapeo, un panorama de fuentes periodísticas, o sea, de todo lo que se hablaba en los medios, ya sea escritos u otros medios, ¿cierto? De distintas fuentes, de todo lo que se hablaba con respecto al mundo del trabajo, todas las cifras que aparecían ahí, y a partir de eso también nosotros fuimos, o sea, de hecho, los investigadores, las profesionales de nuestro instituto, fueron a los lugares de trabajo, a veces a entrevistar directamente donde estaban trabajando las personas, ¿cierto? Y pudieron constatar in situ también esta realidad, digámoslo así, esto que nosotros, estos principales hallazgos que nosotros estamos planteando acá, digamos, ¿ya? Bien, pues vamos a eso entonces, a los resultados de este estudio. Como tú lo dices, Camilo, ¿cuáles son entonces los principales, a grandes rasgos, eventualmente podemos ir detallando luego, cuáles son los Sí. principales hallazgos, los principales resultados que arroja este estudio? Mira, el primero creo yo, vamos a partir por los cuantitativos, es decir, por los Ok, números, ¿ya? sí. El primero creo yo importante de ver es que todavía existe una gran brecha de generación de puestos de trabajo, ¿ya? Tenemos una brecha aproximadamente de unos 70.000 puestos que todavía no están cubiertos, ¿ya? No. Vale decir, antes de la pandemia teníamos cerca de 480.000 y ahora andamos como por los 410, o sea, hay un gran diferencial. O sea, lo primero que podemos constatar aquí es que tenemos una gran brecha, por supuesto, de trabajo. Si bien es cierto, y eso también ha aparecido en otros estudios, ha habido una reducción de la tasa de desempleo, vale decir, la tasa de desempleo está más o menos en los niveles que estaba antes de la pandemia, ¿ya?
Esto ha ido aparejado, ¿cierto?, de menor generación de empleo, ¿ya? O sea, si bien es cierto, tenemos el mismo nivel o similar, no sé, un 6,6% de tasa de desempleo, pero con menos puestos de trabajo, o sea, menos disponibles, ¿ya? Las tasas de desempleo, como ustedes ya lo saben, ¿cierto?, han caído a niveles históricos. Ha habido ciertamente un estancamiento en la tasa de participación. Las personas participan menos digámoslo así, del mundo del trabajo, y ha habido un aumento preocupante, creo yo, o importante, para no darle un epíteto, ¿cierto?, importante en las personas inactivas, ¿ya? Las personas inactivas, para quienes no lo manejan, son aquellos que salen de la fuerza de trabajo, o sea, que ya no andan buscando. Tienen distintas razones, ¿ya? Pero que ya como que dejan de buscar trabajo. O sea, finalmente, por alguna razón, ya no les interesa. Y eso, hay un dato, pero que es para nosotros realmente importante, y con este dato termino un pequeño resumen de lo cuantitativo, y es que históricamente, nosotros, si lo pudiéramos mostrar en un gráfico, históricamente nosotros teníamos una fuerza laboral que estaba cercana a las 450.000 personas que estaban trabajando, ¿ya? Y siempre los que estaban fuera de la fuerza de trabajo, porque hay muchas razones para no buscar trabajo, o sea, recuerden que las personas que buscan trabajo son las de 15 o más años, digamos así, que son aquellos que eventualmente pudiesen trabajar. Hay muchas razones, puede ser que esté estudiando, etcétera, ¿ya? No todas son porque no quiero, o porque no encuentro, o porque tengo desesperanza, ¿ya? Históricamente esas personas rondaban los 300.000, ¿ya? O sea, habían como 450.000 siempre empleados, y los que estaban fuera de la fuerza de trabajo eran cerca de 300.000. Hoy día se invirtió esa cifra, o sea, siempre los que trabajaban eran más que aquellos que estaban fuera, sí, claro. Y hoy día esa cifra se invierte preocupantemente, o sea, los que están fuera de la fuerza de trabajo son más que los que están adentro de la fuerza de trabajo. Y eso es un dato no menor, creo que es uno de las conclusiones más importantes cuantitativas, al menos más importantes de este estudio. Ahora, esto se venía viendo hace rato. Lo que pasa es que hoy día, de hecho ustedes hicieron también un estudio hace un par de meses atrás, donde de alguna manera se mostraba esta realidad. Hoy día, ya de manera más concreta, y estamos prácticamente, no sé si saliendo, el Omicron la variante Omicron nos vuelve como a la realidad, ¿no? Que estamos todavía en pandemia, pero con un 90% de la población vacunada todavía tenemos estos antecedentes, ¿no? Es que ahí es donde va la segunda parte del estudio, ¿eh? Porque lo cualitativo se ocupa de decir, oye, ¿por qué? O sea, veamos estos números, sí, claro. Algo está pasando, ¿no? Lo cuantitativo lo está mirando, pero lo cualitativo es ¿por qué? Un último dato que tú lo anunciabas al inicio, hubo un gran impacto también en los sueldos, ¿ya? O sea, aquí nosotros tenemos un dato que más del 60%, cerca del 66% de las personas, ¿cierto?, percibía ingresos netos, para decir lo que le llegue directamente al bolsillo, de menores a 500.000 pesos. Entonces, evidentemente, una línea de la pobreza que está cerca de los 170.000 pesos aproximadamente, no tengo el dato exacto, pero más o menos ese. Ya si son 3 personas, queda, digámoslo así, por debajo de la línea de la pobreza. Entonces tú decías, ok, trabajo y sigo siendo pobre, ¿ya? Entonces tengo 500.000 pesos, y si somos 3 en la casa y solo trabajo yo, somos pobres, digamos, ¿ya? Entonces, evidentemente, el trabajo no garantiza, o no estaría garantizando salir de ahí. Y digámoslo así, las razones por las cuales son bastante variadas, pero una de las más importantes, creo yo, Patricio... Camilo, pero una precisión antes de ir a lo cualitativo. Respecto a lo cuantitativo, ¿se confirma de alguna manera en el estudio la comentada brecha entre la actividad laboral de mujeres y hombres, y la eventual afectación que han tenido las mujeres en el plano laboral producto de la pandemia? Sí, por supuesto. Sí, las mujeres están todavía en un nivel inferior a los hombres en términos de remuneración, ¿ya? Si vamos a los promedios, cualquier medición que hagamos, si hagamos el promedio, si vemos la mediana, que es como el 50% del centro, eso está clarísimo, digámoslo así. Y adicionalmente, hemos nosotros constatado que la participación también de las mujeres en el trabajo se ha reducido una década. O sea, estamos hablando de que hoy día tenemos cifras de participación femenina en el trabajo que teníamos hace 10 años atrás. Entonces, todo el trabajo que se realizó en estos 10 años para poder incentivar, ¿cierto?, la participación de la mujer en el trabajo, ha vuelto hacia atrás. Entonces,
yo no quiero ser tan pesimista, pero es un desafío, ¿no? Es un desafío que tenemos de cómo volver a incorporar esta participación en el mercado laboral. Entonces ahí se explica un poco la reducción, en gran parte por la reducción de las mujeres en este mercado laboral. Bueno, vamos a los aspectos entonces cualitativos ahora que nos permitan entender el por qué suceden estos fenómenos, Camilo, ¿no? Mira, yo diría que el primero y a lo mejor quizá el más polémico de lo que nosotros vimos acá, es que la gente no quiere volver porque al parecer no está conforme con las condiciones laborales, con el sueldo, con la jornada. Fíjate que alguna gente probablemente, y esto es lo que yo me imagino, yo lo conversaba con unos amigos ayer, probablemente la gente se armó su propio emprendimiento, ¿cierto? Con estos retiros del 10%, ¿no? Seguramente ganan menos que antes, ¿eh? Supongamos que una persona ganaba 500.000 pesos, ahora, no sé, gana 300, ¿verdad? Pero ella no tiene que viajar, no tiene que pasar 8, 10 horas entre lo que viaja, ¿cierto? No tiene que trabajar de lunes a sábado, tiene un horario más flexible donde puede compartir con su familia, cuidar a sus hijos, especialmente las mujeres, fíjate acá. Por lo tanto, ahí puede haber una explicación bien importante de que la gente le dice, oye, te voy a pagar los mismos 500 para trabajar 45 horas a la semana. ¿Sabe qué? No, muchas gracias. No, yo por esa plata ya no quiero trabajar. Camilo, estamos pensando entonces en una redefinición del concepto de trabajo, el concepto de familia, el uso del tiempo libre. Es que claro, yo ahí voy a hacer una apreciación que esta es una apreciación muy personal. Yo diría que las personas se dieron cuenta, bueno, y todos creo yo nos dimos cuenta de que nuestra vida también es algo que es muy efímero o que es muy débil finalmente con esto del coronavirus, ¿no? Entonces la gente está mirando más hacia su familia, hacia lo propio, digámoslo así, y ya el incentivo de salir a trabajar, si bien es cierto, es importante, pero ya no es por cualquier cosa, o sea, se ve como un sacrificio o algo así que debería ser compensado de una mejor manera, al parecer, por lo menos lo que, esto no es mi opinión personal lo que estoy diciendo ahora, sino que es más bien lo que nos dijeron un poco los trabajadores y las trabajadoras que nosotros fuimos entrevistando en esta pasada. Sería interesante, no sé si fue objeto del estudio, pero sería interesante saber si esta mirada, ¿no?, de resignificación es de alguna manera transversal a los grupos etarios, es decir, ¿en todas las edades están pensando lo mismo o hay grupos etarios, grupos con determinada edad que tienen una mirada distinta o más tradicional respecto de la acción del trabajo? Mira, sí, efectivamente, no lo vimos directamente así, pero al menos cualitativamente pudimos levantar alguna información con respecto a eso. Por ejemplo, los grupos etarios de mayor edad bajaron bastante su participación, ¿ya? Algo que era un fenómeno que veníamos estudiando antes de la pandemia, que los grupos etarios de mayor edad iban aumentando su participación. Era que no, tenemos pensiones bajas, entonces la gente tiene que ir a compensar afuera lo que no está ganando en la pensión, ¿ya? Hoy día volvieron a bajar. Eso normalmente por el temor a morirse. O sea, lo decimos bien claro, el temor al COVID, ¿no? Entonces la gente no sale a trabajar de los grupos de mayor edad porque tiene temor a morirse. Y los grupos de menor edad, vale decir los jóvenes, ellos por un tema de experiencia. O sea, evidentemente, por ejemplo, aquellos que estaban saliendo o estaban iniciando su vida laboral recién, no pudieron ganar experiencia laboral. Entonces hoy día una de las cosas que más piden los empleadores o las empleadoras es que tengan experiencia. Entonces ellos se quedaron en un año como vacío, o en 2 ya casi, como vacío de poder ir ganando experiencia y prácticamente no tienen experiencia laboral, entonces no los contratan tampoco. Entonces también ellos disminuyeron bastante su participación. Entonces ahí tenemos dos razones bien disímiles, eso sí, pero de algunos grupos etarios que nosotros fuimos monitoreando. ¿Hay algún otro aspecto desde lo cualitativo que nos permita entonces también darle una explicación, digamos, a esto que está sucediendo? Por ejemplo, en el caso de la salud mental. Salud física y mental, diría yo. ¿No? Sí. Consideremos y consignemos además que las enfermedades asociadas a la salud mental son en Chile la 4ª causa de muerte, ¿no? Por supuesto, ese justamente tú das en el clavo, la salud física y principalmente la salud mental. De hecho, uno de los titulares de nuestro estudio, o sea, la salud mental es un tema del cual nosotros tenemos que hacernos cargo. O sea, si yo tuviera que tomar decisiones, digamos, en el ámbito de las políticas públicas, apuntaría hacia allá, porque hay una fatiga, ¿no? Hay una fatiga desde lo físico, pero desde lo mental también, especialmente, diría yo, para las mujeres. Porque adicionalmente, en el grupo de las mujeres,
por un tema que lamentablemente ha sido así históricamente, no es que yo quiera que sea así, han tenido siguen teniendo una doble presencia, o sea, tengo que ir a trabajar y además trabajar en lo doméstico, o sea, trabajar fuera para lo remunerado y trabajar en lo no remunerado. Entonces, esa cifra está hay algunas cifras que están un poquito desactualizadas, pero las últimas que teníamos, que son las últimas oficiales, teníamos más o menos que las mujeres trabajan el doble de trabajos no remunerados que los hombres, ¿ya? Entonces, evidentemente, la carga se la llevan mucho más las mujeres. Entonces, hay una doble fatiga en el caso de las mujeres que es súper importante y que evidentemente nosotros debemos, o sea, es un desafío, de los desafíos más importantes creo yo que debemos abordar. Sin duda. Bueno, planteas otro tema, ¿no? Desgraciadamente, Camilo, está interesante la conversación, me queda un minuto, de hecho estoy pasado en el tiempo, nos está esperando Valesca Geldres para conversar sobre un interesante proyecto que ella está desarrollando, que logró financiamiento además de la Agencia Nacional de Investigación. Entonces, ya lo planteas tú. ¿De qué manera investigaciones como este, estudios como este, aportan a la generación de políticas públicas, que es lo que de alguna manera nos importa, no tener el antecedente por tenerlo, sino que efectivamente sea considerado para el efecto de generación de políticas públicas, pensando dos cosas, que se nos viene el 11 de marzo un nuevo gobierno, nuevas autoridades, pero también pensando en que tenemos un proceso constituyente, una convención constitucional, donde se está estudiando una nueva constitución. Nosotros planteamos 6 líneas de trabajo, después pueden ver todo esto, el estudio va a aparecer, digámoslo así, en la página de la OIT, entonces los voy a poner aquí como grandes titulares. Hay que hacerse cargo del trabajo independiente, ¿ya? Cómo ha ido aumentando, cómo se reconfigura este trabajo independiente. Hay que hacerse cargo de estos grupos que han sido más afectados en la población, vale decir, las mujeres, los adultos mayores, los jóvenes. O sea, hay que tener políticas diferenciadas para ello. Por supuesto, hay que hacerse cargo de esto último que estaba diciendo yo, la crisis de los cuidados. O sea, a la mujer se le ha endilgado ese rol, siendo que no es necesariamente el rol que debe cumplir la mujer, ¿ya? ¿Quiénes son las cuidadoras? Hoy día las mujeres. Hay que ver cómo cambiamos eso y cómo todos nos hacemos cargo de aquello. El fortalecimiento del capital humano, o sea, cómo no dejamos a grupos, digámoslo así, que eventualmente puedan quedar fuera de esto. Hay también un planteamiento desde los trabajadores y las trabajadoras, el apoyo, ¿cierto?, y respaldo al sindicalismo, o sea, cómo también se organizan para poder tener puedan ser escuchados y puedan ser pedidos, y por supuesto, la salud laboral. Esas 6 líneas de trabajo creemos nosotros que son las que hay que desarrollar y son las grandes temáticas que nosotros planteamos que hay que abordar y debemos hacernos cargo de aquí en adelante para poder dar respuesta a esto. Tremendos desafíos, qué duda cabe, Camilo. Te agradezco efectivamente la conversación y que hayas aceptado la invitación a cuando llegue la tarde. Que tengas buena tarde, Camilo. Cuando quiera, Patricio. Muchas gracias. Que esté bien. Gracias a ti. Chao.